¿Tienen dudas sobre algo de la unidad anterior, antes del examen? Profe, en el examen va a venir lo de los anestésicos locales. Sí, Es hasta ahí, ¿verdad? sí, es hasta ahí, hasta la parte de anestésicos locales, desde Gracias. neurotransmisores del sistema nervioso central hasta esa parte de anestésicos. ¿Ok? Gracias. Profe, yo sí tengo una pregunta también sobre los anestésicos. Por ejemplo, si usan más, bueno, ve que veíamos unos coeficientes, Ujú. los coeficientes de sangre gas y luego los coeficientes de, como el de acuoso orgánico. Sí. En ese caso, por ejemplo, ¿cómo saben los anestesiólogos como por qué vías se van a ir? O sea, si es la hidrofóbica o la hidrofílica. Ok. Bueno, eso es para anestésicos locales. Y Ah, creo ok. que estás mezclando ahí los conceptos para anestésicos locales. Sí, importa un poco, por ejemplo, bueno, ellos tienen estandarizadas cuáles son las propiedades que van a tener, por ejemplo, con dosis repetidas. Para los anestésicos generales, sí se utiliza el coeficiente gas-sangre y el coeficiente lipofílico acuoso. Recordemos que, por ejemplo, el coeficiente gas-sangre solamente se va a hacer cuando el anestésico sea por vía inhalatoria. Ningún anestésico local se va a administrar por vía inhalatoria porque no tendría mucho sentido, solamente a menos que se quisiera anestesiar las vías respiratorias. Pero de lo contrario, pues se utilizaría un anestésico general que ese sí llega hasta el sistema nervioso central y sí va a antagonizar todo el organismo. Ah, ok. Gracias, profe. ¿Sí? Ok, entonces, para el caso, por ejemplo, del caso clínico que pudiera venir en el examen, lo primero es identificar, por ejemplo, si el paciente tiene síntomas positivos. O sea, estos síntomas positivos de cuál es la causa que se genera. Por ejemplo, si está desarrollado por un fármaco o por la misma patología. Si algún síntoma positivo estuviera desarrollado, estuviera, digamos, directamente relacionado con la exposición a un fármaco, vamos a asumir que en el caso clínico se les dice que consumía algún tipo de sustancia de abuso, ya sea ketamina, fenciclidina, LSD o no sea, algún tipo de anfetamina. Entonces ya podríamos descartar algún tipo de patología de naturaleza psicótica, como esquizofrenia, como trastorno bipolar, como trastorno de identidad disociativa, aunque eso no va a venir, pero podríamos descartar cualquiera de estas enfermedades que estuvieran relacionadas con algún síntoma positivo. Si en dado caso, por ejemplo, no hubiera una justificación, entonces ya el hecho de que tenga un síntoma positivo ya nos da indicio de que se trata de un trastorno psicótico. Entonces ya podríamos como eh, empezar a ir a direccionar esta situación. Otro ejemplo que podría ocurrir es, por ejemplo, ¿qué pasaría si una persona es diagnosticada con depresión, pero digamos que se le hizo un mal diagnóstico y se le hizo un tratamiento como persona de trastorno bipolar y se le da, por ejemplo, ácido valproico, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias tendría, por ejemplo, de que dar este ácido valproico a una persona que tiene depresión? A lo mejor sí le puede ayudar, pero dependiendo, por ejemplo, de más información que les esté dando, pues ustedes podrían identificar si realmente
A lo mejor esto puede traer consecuencias sobre sobre su tratamiento, podría empeorar un poco más la patología depresiva, o inclusive podría tener mejoras al inicio, pero conforme va progresando, pues no se vería una recuperación por completo del trastorno de depresión porque no es el tratamiento correcto. Entonces, ese tipo de ejemplos podrían venir en el examen. Realmente el caso clínico de este parcial es relativamente sencillo. De hecho, no, el otro grupo no tuvo tantos problemas para identificarlo. Entonces, no se preocupen tanto por esta parte. Realmente más bien enfóquense en como la clasificación de fármacos, cuáles son las características que tiene cada una de las patologías y sobre todo, por ejemplo, qué tratamientos se antagonizan entre sí para una enfermedad con otra. Eh, Digo, antes veíamos más enfermedades, por ejemplo, degenerativas como Alzheimer, Parkinson. Entonces ahí sí era un poco más notorio. Por ejemplo, las personas que tenían Parkinson, pues estaban contraindicadas con el tratamiento de los antipsicóticos. O, por ejemplo, un antipsicótico qué efectos podría tener a nivel metabólico. Entonces ya vimos que, por ejemplo, si muchos antipsicóticos tienen no son selectivos con diferentes tipos de receptores, pues ahí vamos a estar viendo principalmente los efectos metabólicos, ¿no? Entonces vamos a ver incremento de peso, vamos a ver acumulación de ácidos grasos. Entonces, si por ejemplo en el caso clínico les viniera esas características de efectos metabólicos, entonces ya podríamos tener, por ejemplo, dos candidatos. Un antipsicótico de un antipsicótico no clásico o, por ejemplo, un antidepresivo que tuviera también efectos sobre el sistema adrenérgico, que también habíamos visto que son los que generan trastornos metabólicos. Pues básicamente sería como los posibles escenarios que podrían venir en el caso clínico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Hasta qué tema vendrá en el examen, profesor? Hasta anestésicos generales y locales. Desde lo que vimos de GABA-glutamato, neurotransmisores del sistema nervioso central, lo que son sedantes, hipnóticos, anestésicos, perdón, antipsicóticos, antidepresivos y epilepsia. También vimos esa parte. ¿Ok? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, la clase pasada terminamos de ver un poco acerca de artritis reumatoide. Entonces, estábamos mencionando, por ejemplo, que teníamos dos diferentes tipos de problemas sobre las articulaciones. La osteoartritis, que era un desgaste normal, y la artritis reumatoide, que es una enfermedad de tipo autoinmune. Entonces, las personas que tienen artritis, pues es una enfermedad crónico-degenerativa, es decir, hasta el momento no existe una cura que pueda revertir los efectos de la artritis. Lo que se está intentando es, por ejemplo, tratar de controlar este efecto, esta respuesta inmunológica para evitar que siga progresando, que exista cierto grado de reversibilidad o por lo menos que permita a las personas tener una mejor calidad de vida y que puedan, por ejemplo, desarrollar o no estén en esta condición tan incapacitante, sino que puedan seguir realizando sus actividades pues en la medida de lo posible y esperando que pues no vaya progresando hasta el grado de prácticamente dejarlos inmovilizados. Entonces, parte, por ejemplo, de la estrategia actualmente para el control de la artritis reumatoide se enfoca principalmente en tres ejemplos. Los inmunosupresores, los inhibidores de citocinas, que también van a actuar sobre el sistema inmune, y los glucocorticoides. De manera también, por ejemplo, auxiliar, pues se van a utilizar los analgésicos y antiinflamatorios tradicionales. La mayoría de estos se utilizan prácticamente de manera crónica, es decir, se van utilizando de forma diaria y pues prácticamente se encargan solamente de estar teniendo un efecto paliativo, es decir, de prevenir, por ejemplo, que el dolor sea demasiado, que la inflamación sea pues incapacitante para el movimiento, pero sobre todo pues que este proceso, este movimiento que hagan con las diferentes articulaciones, pues no sea tan doloroso y tan estresante. Entonces, ¿cómo funciona primeramente o cómo es el desarrollo de la artritis?
Entonces, la mayoría de los fármacos pues van a tener dos ejes principales. Los primeros, que son los inmunosupresores, se van a encargar de antagonizar a los linfocitos T CD4. Que estos, digamos que son los primeros linfocitos que van a llegar y que van a empezar a generar esta actividad autoinmune. Se ha visto que, por ejemplo, a través de diferentes interleucinas, como por ejemplo la interleucina 2, pues empiezan a generar la activación de otros linfocitos, como los linfocitos TH0, que después de esto van a ser, que digamos que estos TH0 son los linfocitos no activados, que una vez que se expone a la interleucina 1, tenemos la activación de los linfocitos TH1. Estos linfocitos pues se van a encargar principalmente de hacer la liberación de citocinas proinflamatorias. Entonces, este tipo de citocinas y quimioncinas, como les decía, funcionan prácticamente como si fuera un gas lacrimógeno. Empieza a intentar atacar, en este caso, a las células de la contritina y al glucógeno, digo, perdón, a los proteoglicanos. Sin embargo, pues este tipo de citocinas pues va a empezar a lesionar a las células tanto del músculo como de los huesos, que serían los fibroblastos y los osteocitos y osteoclastos. Entonces esto va a generar un proceso tanto de destrucción celular como de proceso de lesión en la parte del tejido. Y recordemos que cuando existe una lesión o cuando existe un daño hacia un tejido, tenemos mayor liberación de otras citocinas que van a reclutar más células del sistema inmune. Entonces, en este caso, como los proteoglicanos son normalmente estabilizados, sintetizados por los osteocitos, pues estos se van a estar encargando de producir cada vez más proteoglicanos y al mismo tiempo los linfocitos TH1 van a estar destruyéndolos. Entonces, esto se vuelve un círculo vicioso, porque los osteocitos pueden resistir las citocinas sin tener tantas pérdidas celulares, pueden continuar con su actividad de producción de proteoglicanos y los linfocitos TH1 van a seguir atacando a estas células que se van degenerando. Entonces eso vuelve que una situación crónica y dependiendo cómo esté la balanza, cuál de las dos células vaya a ser la que esté ganando, pues va a ser el progreso de la enfermedad. Si tenemos mayor activación de los TH1, entonces la enfermedad va a progresar y los efectos de lesión se van a ver potenciados. Si los osteocitos logran perdurar o sobrevivir a los ataques de los TH1, entonces la enfermedad se va a mantener en un proceso controlado. Entonces, muchas veces, por ejemplo, conforme va aumentando la edad en las personas adultas, pues los osteocitos se vuelven más frágiles. Entonces, esto genera que la balanza se vaya inclinando hacia la parte inmunológica. Entonces, la mayoría de los fármacos inmunosupresores se van a encargar de eliminar o de contrarrestar a la interleucina 2. Es como de los primeros efectos que se están desarrollando. Actualmente, muchos de los fármacos que están, digamos, como en proceso de revisión y prácticamente ya para autorización por parte de la FDA, se van a encargar de la antagonización de la interleucina IL-2. De hecho, muchos de los fármacos actuales son de naturaleza anticuerpo. Es decir, es un anticuerpo específico que va sobre la interleucina 2. Y de hecho también se han desarrollado otros anticuerpos que pueden ser directamente específicos contra otros factores inflamatorios como TNF-alfa o interferón gamma, que también está relacionado con la activación de o estos factores proinflamatorios. Desafortunadamente, este tipo de tratamientos de tipo anticuerpo pues son bastante caros. Entonces eso limita mucho, por ejemplo, el acceso de estos fármacos más específicos que sí tienen una disminución importante sobre los efectos inflamatorios a coste, por ejemplo, pues del costo de estos fármacos. Entonces muchas veces no se tiene tanto acceso a este tipo de fármacos. Por otro lado, también tenemos fármacos que son citotóxicos tradicionales, como es el caso de la colchicina. La colchicina es un agente citotóxico que se encarga sobre todo de la estabilización y de la destrucción de algunos macrófagos.
Entonces, estos fármacos lo que hacen es pues, prevenir esta primera interacción con el agente inmunológico. De hecho, no lo mencioné, quería mencionarlo hasta este punto. También, por ejemplo, la colchicina se utiliza para el tratamiento de la gota. Es decir, como realmente la primera defensa, la primera línea de defensa son los macrófagos, pues si empezamos a prevenir la activación de estas células inmunes antes de que empiece a avisar a las otras células especializadas, pues tenemos una ventaja para evitar que la reacción desencadenada sea tan agresiva. ¿Cuál es el problema de la colchicina? Pues al ser un agente citotóxico, sí tiene cierta especificidad sobre los neutrófilos. Sin embargo, también tiene efectos sobre otro tipo de células. Entonces, dependiendo del tipo de células que se estén uniendo, pues vamos a generar los diferentes efectos adversos, que van desde náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea. Podemos generar, por ejemplo, alguna toxicidad en otros órganos, como daños hepáticos, daños renales. E inclusive, por ejemplo, si empezamos a destruir de manera importante el tejido gástrico, pues podemos generar un tipo de hemorragia que es algo más severo que una úlcera gástrica. Entonces, inclusive, por ejemplo, se ha visto que se tiene destrucción de algunos nervios, entonces podemos generar un incremento de la hipersensibilidad ante estímulos dolorosos. Podemos tener, por ejemplo, la presencia de sarpullidos. Entonces, la colchicina sí llega a ser útil, sin embargo, si se incrementan las dosis de manera no responsable, pues podemos tener efectos tóxicos a gran escala. Por otro lado, también tenemos los glucocorticoides. La mayoría de los glucocorticoides son estos fármacos esteroidales que podemos tener, por ejemplo, la prednisolona, que la mayoría de estos fármacos, estos esteroides, se encargan de antagonizar al sistema inmune de manera generalizada. Esto, pues, a través de los diferentes receptores nucleares que tienen las células del sistema inmune, sobre todo neutrófilos, macrófagos y algunos eosinófilos también tienen respuestas sobre este tipo de esteroides. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a inhibir su actividad, van a mantenerlos como adormilados, por así decirlos, y vamos a evitar que haya la liberación de mayores factores proinflamatorios como el TNF-alfa o como interferón gamma o inclusive algunas otras interleucinas o quimiosinas. Entonces eso nos va a permitir que la cascada inflamatoria sea menor. La mayoría de los glucocorticoides son bastante efectivos, sin embargo, al tener, por ejemplo, esta estructura esteroidal y al tener esta naturaleza sobre la activación de receptores nucleares, pues vamos a tener efectos también, sobre todo a nivel hormonal. Uno de los primeros efectos adversos que se observa con el abuso, bueno, con el uso de los glucocorticoides, por ejemplo, es el aumento de peso, que también está relacionado con un aumento de la acumulación de colesterol. Nuevamente, el colesterol se encarga tanto de dar cierta flexibilidad a las membranas, pero también funciona como algún precursor para estos fármacos esteroidales. Entonces, si nosotros estamos incrementando tanto la dosificación de algunos esteroides, pues el organismo empieza a suspender la formación de otros esteroides y entonces eso genera mayor absorción y mayor retenimiento del colesterol. Y este colesterol se empieza a depositar en los tejidos grasos y esto eventualmente puede generar problemas a nivel cardiovascular, ya sea, por ejemplo, la generación de isquemia cardíaca o de algún tipo de infarto hacia el corazón. Entonces, nuevamente, pues hay que tener un poco de cuidado con los glucocorticoides. Y también recordemos que para la utilización tiene que ser nuevamente de dosis progresivas y también para el retiro hay que hacerlo de manera paulatina. No tenemos que eliminar el uso de estos esteroides de manera abrupta, porque si no, pues vamos a tener una descompensación a nivel metabólico. Entonces, tenemos que ir estando, pues, desactivando de manera paulatina al organismo. También de manera interesante, parte de los fármacos que se han estado desarrollados son fármacos que tienen una molécula de oro. Parte del mecanismo de acción de este oro funciona que el oro es un metal, sabemos que tiene muy poca reactividad, por eso se le conoce como metal precioso, porque es muy resistente a la oxidación, es muy resistente a cualquier tipo de cambio de manera espontánea. Entonces, eso facilita que
que pueda perdurar por más tiempo de manera intacta en el organismo. Se han intentado, por ejemplo, hacer complejos de oro con otras moléculas que tengan afines hacia estos glucosaminoglicanos que permitan estar anclado en ese punto. Y además una de las características que tiene el oro es que al ser inerte no tiene, por ejemplo, algún tipo de reactividad inmunológica, pero también se ha descrito que puede ser estimulado por vía infrarroja. Entonces, parte de los tratamientos que se han estado intentando es, por ejemplo, dar dosificaciones de oro que se vaya acumulando en los diferentes tejidos, en las diferentes articulaciones, y después hacer un proceso de irradiación a través de, por ejemplo, de luz infrarroja. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Que va a calentar el oro y va a calentar, digamos, la periferia de donde se encuentre este compuesto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que va a empezar a eliminar a las células del sistema inmunológico sin lesionar a las células vecinas. Entonces, digamos como que eso ha sido como de los estudios como que se han estado como desarrollando. Obviamente, el hecho de necesitar una cámara de irradiación periódica, pues dificulta un poco la aplicación, pero son parte como de las nuevas estrategias que se han estado utilizando. Entonces, básicamente esas es como las tres estrategias que tenemos. Por un lado, controlar el dolor con los AINES tradicionales. Por otro lado, generar algún tipo de inmunosupresor para poder controlar la respuesta del sistema inmune y también la eliminación de los fármacos, de los elementos proinflamatorios de estas mismas células. Tenemos una pregunta. Por eso muchas clínicas utilizan la radiofrecuencia. Sí, en algunos casos, por ejemplo, se ha visto, dependiendo de cuál sea el enfoque de la radiofrecuencia, pero sí se han estado, por ejemplo, explorando este tipo de tratamientos donde se puede dar una radiación que no sea maligna, sobre todo se está buscando, por ejemplo, estas longitudes de ondas muy amplias que están en el espectro de infrarrojo, que no generan daños a nivel de DNA, como por ejemplo el ultravioleta, que sí llega a ser un poco más agresivo, o por lo menos cataliza la formación de enlaces covalentes. Ah, sí, lo del oro es que, por ejemplo, el oro es un metal que normalmente no tiene cierta modificación estructural. Se ha, por ejemplo, complejado con moléculas que se van a facilitar la adición directamente sobre los glucosaminoglicanos. Entonces, digamos como que se van a mantener ahí en la articulación. Después se va a generar un proceso de irradiación. En esta irradiación, vamos a hacer aquí análisis química. Supongamos que aquí tenemos nuestra articulación y aquí tenemos las partículas de oro en color amarillo, ¿no? Ok, entonces, si tenemos, por ejemplo, células del sistema inmune que se encuentran aquí en la periferia de la articulación, que están, digamos, como contrarrestando esto, si nosotros generamos una irradiación sobre estas moléculas, estas van a empezar a desprender calor. Obviamente, como son partículas muy pequeñas, pues la onda calórica no va a ser tan grande. Pero este incremento de temperatura puede hacer que empiece a hacer la destrucción de estas células del sistema inmune, por ejemplo, sin dañar la parte del hueso, solamente destruir parte de células del sistema inmune. A lo mejor los osteocitos que estén ahí cercanos sí van a sufrir un poco la destrucción, pero no va a ser un daño tan masivo. Entonces, este tipo de estrategia lo que espera es que tengamos una acumulación suficiente de oro. Obviamente este oro no se va a metabolizar porque nuevamente se puede quedar anclado ahí por mucho tiempo y se puede hacer irradiaciones periódicas sobre los diferentes sobre el organismo para ir contrarrestando la activación de las células del sistema inmune. Obviamente requiere tanto de grandes concentraciones de oro para que llegue a todas las articulaciones, requiere de una cámara de irradiación para poder generar todo este proceso, ¿no? Entonces, es una estrategia tal vez poco práctica, pero puede ser bastante inocua y puede funcionar si se lograra, por ejemplo, no sé, a lo mejor utilizar un sistema o hacer un sistema un poco más portátil para que la persona se pueda hacer esta irradiación, digamos, directamente desde su hogar,
sin necesidad, por ejemplo, de una cámara tan grande como una cámara de esas de resonancia, que son prácticamente como de 5 metros. Entonces, es como la estrategia tal vez a un futuro. Pero actualmente se está explorando mucho esto de los compuestos de oro. Por ahí me parece ser que también los de analítica, que también trabajan con estas partículas de oro, están ahí también involucrados en este desarrollo de fármacos con este tipo de moléculas. ¿Ok? ¿Preguntas de esta parte? ¿No? Ok. Entonces, vamos a continuar hablando un poco acerca del asma y de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y si nos da tiempo hablamos un poquito acerca de cómo funciona el COVID. Entonces, las enfermedades respiratorias en nuestro país pues han sido de suma importancia a lo largo pues de los últimos 30, 40 años. Prácticamente siempre han estado en el top 10 de las enfermedades con mayor causa, tanto de morbilidad como de mortalidad. Inclusive, pues en nuestro país pues sabemos que tenemos pues un ecosistema muy variado. Tenemos también ahí las estaciones en algunas veces son muy marcadas, donde por ejemplo a partir de octubre, toda la parte de enero y febrero, pues es la parte más fría y es donde la mayoría de las personas tienden a enfermarse por vías respiratorias. Bueno, las personas que más llegan a ser susceptibles en este punto son los niños y las personas de la tercera edad. Entonces, estas condiciones pues han estado, por ejemplo, casi siempre dentro de los primeros 5 o 6 lugares de enfermedades y de mortalidad en nuestro país, con ciertas estrategias de vacunación y ciertas estrategias para el tratamiento y la prevención de estas enfermedades respiratorias se ha logrado como contener. Sin embargo, pues sí seguimos sufriendo bastante de este tipo de condiciones. Entonces, vamos a revisar un poquito acerca de cómo está la anatomía del sistema respiratorio. Entonces, el sistema respiratorio está conformado por dos grandes vías: las vías aéreas altas y las vías aéreas bajas. Las vías aéreas altas van a ser todo aquello que esté directamente expuesto con el medio ambiente, que va a ser desde la nariz, la boca, la faringe, laringe y la parte del esófago, inclusive hasta la primera sección de la tráquea. Mientras que las vías aéreas bajas se van a encargar de la zona más profunda del organismo donde se hace el recambio gaseoso. Y aquí pues prácticamente son los alvéolos y los pulmones, y también la parte descendente de la tráquea, digamos como donde se empieza a hacer la bifurcación y donde se empieza a formar este entrerramado de los alvéolos, ¿no? Entonces, pues sabemos que el sistema respiratorio es de los sistemas que más protege el organismo. Es decir, siempre les menciono que, por ejemplo, si quisieran saber cuáles son los órganos que siempre se van a quedar al final en cualquier ser humano, siempre van a ser los pulmones y el corazón. Es decir, puede empezar el organismo, si se ve como en esta presión de empezar a eliminar algunos órganos, puede empezar a eliminar la parte del cerebro, eliminar el riñón, eliminar el hígado, el páncreas, este, la parte intestinal, pero siempre va a dejar con vida a los pulmones y al corazón. Siempre van a ser los últimos órganos que se vayan a apagar en el ciclo de vida de la persona. Entonces, pues siempre digamos como que tenemos estos niveles de protección que tiene el organismo para garantizar que tenga este buen funcionamiento. Entonces, en las vías aéreas altas vamos a encontrar la mayor cantidad de defensas para prevenir que algún tipo de patógeno o alguna sustancia nociva llegue a profundizar o llegue a entrar directamente hacia las zonas inferiores. Entonces, en esta región vamos a hacer la producción principalmente la fase secretora y la fase contráctil. En la fase secretora vamos a encargarnos principalmente de la liberación de moco, que va a ser como esta sustancia adhesiva que funciona como una barrera para evitar que cualquier tipo de partícula, microorganismo o agente tóxico pueda entrar o descender directamente a la zona más baja. Y también tenemos mecanismos, perdón,
físicos que van a generar una barrera física para evitar que nuevamente entren estas sustancias nocivas. Entonces, las vías aéreas pues van a tener principalmente a nivel estructural, pues vamos a tener nuestras células de músculo liso y nuestras células secretoras. Entonces, las células de músculo liso normalmente tienen un proceso, ya lo hemos visto, de contracción y un proceso de relajación. Y esto lo que va a permitir es pues regular el calibre o regular las dimensiones de este tipo de tejidos que véanlo prácticamente como si fuera un ducto. Entonces lo que queremos es cerrar estos espacios o favorecer la apertura de estos espacios dependiendo del funcionamiento. ¿Quiénes van a ser, por ejemplo, los que generan el proceso de constricción? Pues va a ser el sistema de acetilcolina. Acetilcolina a través de sus receptores M3 van a generar el proceso de broncoconstricción. Y, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, adrenérgico, vamos a tener nuestros procesos de broncodilatación. Y esto puede ser a través de los receptores beta-adrenérgicos, específicamente los beta-2. Entonces, digamos que quienes van a dirigir estas actividades contráctiles y relajantes van a ser acetilcolina y adrenalina. Sin embargo, el sistema respiratorio tiene diferentes neurotransmisores que le van a apoyar o que le van a ayudar en esta tarea de regular la constricción y la dilatación. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, otros neurotransmisores como puede ser el péptido vasoactivo intestinal, el óxido nítrico, la sustancia P, la neurocinina A, neurocinina B. Entonces, estos aquí van a encargarse principalmente de hacer la regulación. Noradrenalina, perdón. O sea, yo hablé un poco más acerca de los adrenérgicos, pero específicamente el neurotransmisor que va a estar ahí activándose va a ser noradrenalina. Ok, entonces, digamos que acetilcolina y noradrenalina se encargan de hacer este proceso de broncoconstricción, broncodilatación, y la regulación va a ser por los diferentes péptidos. ¿Ok? Entonces, estos, por ejemplo, son algunos de los ejemplos de los principales broncoconstrictores que vamos a tener en los pulmones. El primero y el más eficiente va a ser acetilcolina. También vamos a tener a la histamina y vamos a tener diferentes prostaglandinas. Entonces, por ejemplo, la prostaglandina T2, la prostaglandina F2 alfa, la sustancia P, la neurocinina, van a ser agentes broncoconstrictores. Inclusive algunos leucotrienos también tienen esa capacidad de cerrar o de disminuir el calibre de este tejido. También, por ejemplo, tenemos a la bradicina o la adenosina o la serotonina que también tienen cierta inervación en la parte de la tráquea. Entonces, ellos van a ser los que vayan a estar regulando directamente este proceso de broncoconstricción. Sin embargo, si ponemos, por ejemplo, algún tipo de porcentaje, quien va a generar la mayor actividad va a ser el 80%, acetilcolina, el 10%, la histamina, y todos los demás de aquí se van a encargar de la regulación del otro 10%. Pues podría parecer que son muy poca la actividad, sin embargo, ellos se encargan, si ya lo podemos dejar un poco más bajito, un 70% y estos el 20%. Entonces, ellos se encargan sobre todo de esta regulación fina del proceso de broncoconstricción de la tráquea. Es decir, si queremos cerrarla en la mayor parte, pues vamos a utilizar acetilcolina, pero si quisiéramos bloquearla por completo, entonces ya entran en acción las diferentes mediadores. Pero pues, prácticamente la acetilcolina tiene la mayor efecto de broncoconstricción. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, del otro lado? ¿Quiénes son nuestros broncodilatadores? Nuevamente tenemos aquí el sistema adrenérgico, que va a ser a través de los receptores beta 2, pero también tenemos a nuestros mediadores, que son, por ejemplo,
el péptido vasoactivo intestinal, la prostaglandina E2, la prostaciclina 1, el péptido natriurético auricular y el óxido nítrico. Y de igual manera, la adrenalina tiene el control del 80% y el otro 20% va a estar distribuido con los diferentes agentes broncodilatadores. Entonces vamos a tener principalmente estos dos mecanismos. Obviamente, quien está regulando, quien está principalmente generando este proceso de broncoconstricción, pues va a ser a través de receptores acoplados a proteínas GS. Entonces va a ser el incremento de la liberación del AMP cíclico. Entonces, aquí les pregunto, posiblemente este proceso de broncoconstricción y broncodilatación ya lo vieron como muy a detalle en laboratorio, pero no sé si quieren que revisemos nuevamente cómo es el mecanismo de contracción y dilatación de este tejido. O ya más o menos les quedó claro con sus clases de laboratorio o quieren que lo volvamos a revisar. ¿Lo podremos revisar, profe? Ok. Entonces, vamos a revisarlo. Entonces, por ejemplo, si tenemos de este lado un tejido, pues vamos a asumir que este tejido está dilatado. Se aumenta el calibre y aumenta un poco su tamaño y con algunos mecanismos vamos a generar este proceso contráctil. Entonces, dentro del tejido de la tráquea, que se va a encargar de este proceso de dilatación y contracción, pues vamos a tener células musculares, específicamente músculo liso. La diferencia, por ejemplo, entre el músculo liso y el músculo cardíaco, inclusive el músculo esquelético, es que el músculo liso no podemos tener control directamente sobre los movimientos, es decir, todo esto está coordinado directamente por el sistema autónomo. Entonces, a diferencia, por ejemplo, del músculo esquelético, donde sí podemos tener cierto control directamente sobre el proceso de contracción y relajación. Sin embargo, los mecanismos moleculares son muy parecidos. Entonces, inclusive ya que veamos, por ejemplo, corazón, la siguiente clase, vamos a ver que el músculo cardíaco pues, tiene también propiedades tanto de músculo esquelético como músculo liso. Entonces, vamos a ver que estos mecanismos como que se comparten entre sí. Entonces, la célula de músculo liso está digamos que se forma este pequeño anillo y mejor vamos a hablar acerca de los receptores o cómo está funcionando directamente en el organismo. Entonces, en la superficie vamos a tener, por ejemplo, receptores M3, que son acoplados principalmente a proteínas G, ¿no? Entonces, ya sabemos que, por ejemplo, tenemos nuestra subunidad alfa, beta y gamma, y sabemos que la subunidad catalítica va a ser la subunidad alfa, ¿no? En estos receptores acoplados a proteínas G. De aquí, ¿qué es lo que pasa? Que esta subunidad alfa activa la fosfolipasa C. Y esto, utilizando el sustrato de fosfatidilinositol bifosfato, se generan dos segundos mensajeros. Inositol trifosfato y diacilglicerol. Recordemos que se encuentra anclado en la membrana y va a activar a otras proteínas como PKC. Y el inositol trifosfato es una molécula que va a estar de manera soluble y va a activar canales de calcio. Sin embargo, estos canales de calcio se encuentran en un compartimento especial dentro de la célula que se llama el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico es, digamos, como un pequeño reservorio en el interior de la célula que permite la acumulación de calcio. Es decir,
todo este sistema está sellado. No tenemos, digamos, esta liberación de este tipo de moléculas. Entonces, para estar, pues, digamos, como para evitar que estemos a la espera de que llegue la concentración de calcio suficiente en el exterior, pues la célula tiene un sistema, un almacenamiento de calcio que lo puede utilizar a voluntad cuando necesite grandes cantidades de calcio para algún funcionamiento fisiológico. Entonces, este retículo sarcoplásmico contiene canales de sodio, canales de calcio, perdón. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando activamos o cuando incrementamos los niveles de inositol trifosfato, vamos a activar estos canales y vamos a facilitar su apertura. Como este reservorio de calcio tiene mayor concentración que en el exterior, este calcio va a pasar del retículo sarcoplásmico hacia el citosol. Y una vez que ya tenemos este calcio en este citoplasma, se va a unir con otra proteína. Entonces, tenemos aquí en el citosol va a haber una proteína nadando que se llama calmodulina. Como su nombre lo indica, es una proteína que va a estar modulada por calcio. Entonces, esta calmodulina tiene 4 sitios de unión a calcio que le van a permitir directamente unirse a estas moléculas de calcio hacia estos sitios de acción. Entonces, cuando ya unimos los 4 sitios de calcio, ya tenemos una calmodulina activada. Y en los libros lo van a encontrar como el complejo calcio-calmodulina. Que básicamente lo que dice es que ya estos sitios de calcio ya están saturados dentro de la proteína y ya está, digamos, como de una manera activa. Cuando generamos este complejo lo que va a hacer es activar a una enzima que se llama la MLSK, que viene de su nombre en inglés de Myosin Light Chain Kinase. Que lo podemos traducir como sinasa de la cadena ligera de la miosina. Pero para entender exactamente qué significa esto, hay que revisar qué es la miosina. Entonces, dentro de la célula tenemos la parte de la estructura central, o digamos como que el esqueleto de la célula está conformado por filamentos que le van a dar cierta resistencia a la célula. Estos microfilamentos se llaman microfilamentos de actina. Entonces, la actina es una proteína globular que tiende a formar ciertas estructuras y permite cierta elasticidad sobre la célula. Entonces, para que esta actina esté funcionando, necesita, digamos, como que alguien que le dé sostén y alguien que le dé dirección. Quien le va a dar esta propiedad va a ser la miosina. Entonces, si analizamos, por ejemplo, la estructura de la miosina, es una proteína doble que tiene 2 regiones. Tiene la cadena pesada y tenemos también la cadena ligera. Entonces, ¿qué es lo que hace esta miosina? Esta miosina se une directamente sobre la actina y, por ejemplo, cuando es activada esta miosina, tienden a acercarse, es decir, esto tiende a caminar y se va a ir para acá y esta se va a ir para acá. Entonces, Profe, ¿sí? ¿podría repetir cuáles son las dos partes? Es que se me trabó un poquito la compu. Sí, claro. Gracias. De este lado tenemos aquí una representación de cómo es la miosina. La miosina es, digamos, como que esta estructura que parecieran como 2 patitas. La parte de extrema se llama la cadena pesada y la parte delgadita se les denomina como la cadena ligera. Entonces, cuando activamos digamos que la miosina está caminando sobre los filamentos de actina y los mantiene como unidos, como una red.
cuando activamos a la miosina, esta tiende a acercarse, tiende a caminar sobre estos filamentos de actina y tiende a irse hacia el centro. Entonces, si esta es la distribución de cómo se encuentran los filamentos, esta se va a ir de aquí para acá y la de la derecha se va a ir de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué va a Ah, pasar? ok. Sí. Entonces, imaginen que, por ejemplo, mis manos son como los filamentos, la actina, y más o menos se encuentran así. Entonces, cuando se van acercando, lo que va a pasar es que esto se va a estar cerrando. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a disminuir el calibre. Si nosotros relajamos esta parte, se relajan y aumentamos el calibre. Entonces, esto, directamente imagínense que todo esto que está aquí es un cinturón. Entonces, todo esto cuando se va acercando, lo que va a hacer es que vamos a disminuir el calibre. Y entonces, ahora sí, podemos pasar de esto a esto. Entonces, ¿quién activó todo este proceso de contracción? Pues primeramente vimos que la complejo calcio-calmodulina va a activar a la sinasa de la cadena ligera de la miosina. Entonces ya sabemos que es una sinasa y ya vimos que es la cadena ligera de la miosina. Por lo tanto, la MLC va a estar fosforilada. Y cuando esta fosforilación existe sobre la MLC, se va a iniciar el proceso de contracción. Entonces, técnicamente, para que esto ocurra, yo debo de ponerles un fosfato. Y entonces, esto es lo que genera el proceso de contracción. Básicamente, mientras más calcio tengamos, mayor va a ser la activación de calmodulina y por lo tanto el efecto contráctil se va a aumentar. Entonces, digamos como que ese es el proceso que va a generar todas las moléculas o todos los receptores que estén acoplados a proteínas GQ, que van a incrementar la liberación de calcio a nivel del sarcoplasma. Ahora, ¿qué pasa con el proceso de relajación? Con el proceso de relajación, tenemos, por ejemplo, eran los receptores beta 1 adrenérgicos, ¿no? El punto es que estén acoplados a proteínas GS. Entonces, esta proteína GS, ya sabemos que aumentamos la latociclasa, aumentamos AMP cíclico, y esto activa la PK. Entonces podrían preguntarse, dicen, bueno, pero PK ya hemos visto que fosforila canales de calcio, y esto puede incrementar, bueno, pues incrementaríamos la concentración de calcio y generaríamos un efecto contráctil, ¿no? Como en el caso de la acetilcolina. Sin embargo, aquí la PK tiene otras funciones, digamos, más particulares. En este caso, lo que va a hacer PK es fosforilar a las fosfatasas de la cadena ligera de la miosina. Fosfatasas de la MLC y también van a fosforilar y van a facilitar la fosforilación de la MLSK. Entonces, ¿cuál va a ser este mecanismo? Pues por un lado, habíamos visto que esta MLSK, cuando está de manera desfosforilada, va a activar a la MLC. Pero si nosotros le agregamos un fosfato a esta enzima, esto, digamos que va a estar apagado. Entonces, la fosforilación normalmente no significa activación, sino es un marcaje que tiene las células. Entonces, en este caso, cuando fosforilamos a esta enzima, vamos a apagar su función. Si nosotros quitáramos este grupo fosfato, entonces así, desfosfatada, va a estar encendida. Entonces puede hacer su función, que en este caso es fosforilar a otra proteína. Pero lo que está haciendo nuestra PK
en este caso, en el esquema anterior, es fosforilar a este. Por lo tanto, vamos a disminuir su actividad. Y también vimos que quien va a activar, además, la pKa es a las fosfatasas. Entonces, una fosfatasa lo que va a hacer es eliminar un grupo fosfato. ¿De quién va a eliminar este grupo fosfato? Pues va a eliminar este grupo fosfato que estaba en la MLC. Por lo tanto, si nosotros quitamos este, no vamos a generar el proceso de contracción. Entonces, vean que los mecanismos que genera adrenalina no son mecanismos relajantes. Lo que van a hacer, si ya somos un poquito más exquisitos, es prevenir el proceso de contracción. Entonces, así es como funcionan la mayoría de los agentes broncodilatadores. Previenen que estos efectos se vean incrementados. ¿Sí queda más o menos claro este proceso? Sí, profe. Ok. Entonces, con eso podemos saber que receptores acoplados a proteínas GQ van a incrementar el proceso contráctil porque van a donar más calcio y mecanismos asociados a proteínas GS van a prevenir este proceso contráctil. Por lo tanto, nosotros decimos que son agentes relajantes. Aunque en el sentido más estricto solamente estamos previniendo que colapse esta parte. Entonces, conociendo, digamos, como que esos mecanismos básicos que van a permitir procesos de broncoconstricción y broncodilatación, vamos a identificar qué enfermedades van a estar relacionadas con este proceso de obstrucción directamente sobre vías respiratorias. Entonces, parte de las alteraciones más comunes tenemos la parte de la tos, que es un reflejo que permite, por ejemplo, la expulsión de algún agente patógeno que no queremos que esté ahí. Podemos tener, por ejemplo, infecciones, que es a través de neumonías, que es cualquier tipo de infección que afecte directamente vías respiratorias bajas. Tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma bronquial, y tenemos también otro tipo de enfermedades, como puede ser tuberculosis, que también es una enfermedad silenciosa y progresiva, que también está causada por un agente patógeno. Y también tenemos algunas enfermedades inflamatorias, que puede ser, por ejemplo, relacionada también con el EPOC, o también la parte de la fibrosis cística, que es un proceso también, también hereditario, que genera una inflamación crónica. Entonces, digamos que para fines del curso nos vamos a centrar solamente en estas dos enfermedades. Entonces, primeramente vamos a hablar acerca de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, creo que no. Entonces, si nosotros analizamos el nombre, es una enfermedad, quiere decir que es una mezcla de signos y síntomas que va a estar afectando a los pulmones, cuya naturaleza va a ser la obstrucción, es decir, el bloqueo de estos pulmones, y como es crónico, quiere decir que va a ser a largo plazo y va a ser lento, ¿no? La progresión va a ser lenta. Entonces, ¿en qué se caracteriza esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Pues es un proceso inflamatorio lento y progresivo de las vías respiratorias. Quiere decir que, por ejemplo, si nosotros, como les mencioné al inicio, las vías respiratorias son aquellas que se van a encargar de recibir todos los agentes del medio exterior. Entonces, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tenemos una ciudad bastante contaminada. Entonces tenemos muchas sustancias que van a estar ingresando a nuestros pulmones constantemente. Desde, por ejemplo, monóxido de carbono, compuestos de metabolismo, de la combustión, por ejemplo,
de combustibles fósiles. Tenemos también partículas, como puede ser el polvo, microorganismos. También, por ejemplo, tenemos algunos otros componentes que se encuentran en el ambiente, como puede ser el humo del tabaco. En estas épocas, pues tenemos ahí una gran cantidad de polen. Entonces tenemos diferentes estructuras que van a estar entrando, que van a intentar entrar a las vías respiratorias en todo momento. Entonces, sabemos que tenemos diferentes vías de defensa para prevenir la inserción de estas partículas y de estos compuestos químicos. Entre ellos, pues tenemos principalmente la generación de moco y el proceso de broncoconstricción. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos que está entrando demasiado monóxido de carbono o está encontrando diferente humo de tabaco, normalmente lo que hace la tráquea es contraerse y empezar a generar el reflejo de tos, que es, sí, básicamente es generar una presión negativa para evitar que, por ejemplo, estas partículas vayan entrando y tratar de sacar lo más que podamos. Entonces, si bien, por ejemplo, una exposición a polen o una exposición de monóxido de carbono no nos va a matar, pues sabemos que, por ejemplo, el hecho de vivir en esta ciudad, pues nos está exponiendo todos los días durante toda nuestra vida. Entonces, es muy posible que a largo plazo, pues eventualmente estas partículas se vayan bioacumulando y vayamos generando procesos inflamatorios y procesos de lesión directamente sobre el tejido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar directamente con el tejido? Entonces, nuevamente, esta es como una representación de cómo se encuentra la tráquea. En la parte superior tenemos células epiteliales que van a ser las encargadas de la secreción de moco, que van a adherir todas estas partículas y eventualmente los vamos a sacar en forma de flema o en forma directamente de moco cuando nos sonamos la nariz. Entonces, todo ese proceso de secreción es, digamos, como que una acumulación de partículas que van a estar ahí centradas y que vamos a intentar sacarlas. Por ejemplo, si ustedes viven en una región donde hay mucha tierra o donde hay mucho polvo, normalmente en la mañana van a sentir como que algo les garraspea directamente en la garganta, como que tienen la intención de sacar algún tipo de flema o como que algo les molesta directamente en la garganta. Es su organismo intentando sacar todas las partículas que logró acumular durante la noche. De igual manera, ahorita tal vez con cubrebocas sí ha habido tal vez una disminución de esta sensación de partículas, porque pues nuevamente, quiera o no, esta barrera que tenemos todo el día, pues ayuda a la prevención de la inserción del exceso de partículas, sobre todo macroscópicas, ¿no? Gases, pues no vamos a poder tener protección, pero sí partículas más grandes sí podemos prevenirlas. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener primeramente un aumento en la secreción. Y por otro lado, si por ejemplo estas sustancias son tóxicas y vamos lesionando el tejido, vamos a generar un desprendimiento. ¿Qué va a pasar? Que estas células que se están muriendo, pues van a llegar aquí los componentes químicos y van a empezar a lesionar la cara interna, que es la parte donde se encuentra el músculo liso, la parte de las células, primero las células fibróticas y después las células de músculo liso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a llamar al sistema inmune para intentar contrarrestar a estas partículas que están entrando. Los macrófagos van a intentar fagocitar las partículas pequeñas y los linfocitos van a intentar neutralizar a los microorganismos. Si esto, por ejemplo, como les digo, es una exposición de un solo día, pues no va a haber problema. Pero si esto se va haciendo de manera lenta, paulatina y constante, pues eventualmente el organismo va a sucumbir ante todos estos mecanismos de estrés y vamos a generar un proceso de inflamación crónica. Con un aumento en la secreción. Es decir, vamos a estar secretando constantemente de grandes cantidades de moco, grandes cantidades de flemas. ¿Y esto cómo se va a notar? Tengo aquí un esquema. Y esto se va a ver algo así. Entonces, por ejemplo, en la parte externa tenemos la parte del músculo liso. Y en la cara interna tenemos el ducto, donde tenemos las diferentes células y las diferentes partes de secreción de moco.
Entonces, si nosotros estamos constantemente destruyendo este tejido, estas células se van a adherir directamente al moco, vamos a tener más células del sistema inmune y esto eventualmente se va a volver una obstrucción muy grande en el tejido. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la cantidad de aire que va a entrar al tejido pues va a ser muy pequeña, prácticamente solo este espacio del 100% del ducto nos va a permitir el transporte de aire. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a estar tosiendo constantemente, que vamos a tener dificultad para respirar, que vamos a tener esa sensación como de mareo inclusive, o cada vez que intentamos hacer ejercicio nos va a costar más trabajo poder suministrar esas cantidades de oxígeno al organismo. Entonces, esto digamos como que es el ejemplo ya más drástico o que se observa ya en personas como con más tiempo con una enfermedad pulmonar obstructiva. Si a eso, por ejemplo, le sumamos que además de vivir, por ejemplo, en una ciudad contaminada, su trabajo está en contacto constante con grandes cantidades de partículas, pues esto va a estresar más al sistema respiratorio. Y si a eso también le sumamos que la persona es fumadora, pues vamos a irritar todavía más la parte de vías respiratorias. Entonces, por ejemplo, una recomendación que les hago es, la mayoría de ustedes va a terminar, o bueno, parte de ustedes va a terminar en la industria farmacéutica. Entonces, por ejemplo, grandes problemas que existen de la industria farmacéutica es la exposición directamente con partículas de la formulación de tabletas. Entonces, ustedes cuando vayan a trabajar, traten todo el tiempo de utilizar un cubrebocas. Ahorita se está normalizando por la parte de COVID, pero después ya no es tan estricto. Mi recomendación es, por ejemplo, que si van a trabajar en una industria directamente con granulados o con cualquier partícula que sea muy fina, utilicen un cubrebocas y sobre todo un cubrebocas ya sea un KN95 o alguna mascarilla que permita la retención de estas partículas. Sobre todo porque todas esas partículas, aunque llegan a ser excipientes y pueden ser, digamos, benignos, pues eventualmente estar estresando constantemente sus vías respiratorias va a tener consecuencias a largo plazo. Tal vez lo puedan ver como que no genera nada en el día a día, pero piensen más que nada, si ustedes se quedan a trabajar ahí 10, 15 años, pues ese estrés se va a estar acumulando. Y si bien ahorita son jóvenes y pueden tener su sistema inmune muy activado, conforme vayan creciendo, este sistema inmune se va a ir apagando y se va volviendo cada vez más frágil. Entonces, cualquier tipo de trabajo donde vean que tienen muchas cantidades de partículas, intenten, por ejemplo, utilizar algún tipo de barrera física para evitar el ingreso de estas sustancias al organismo. Obviamente, pues ya para la calidad de aire, pues eso ya cuesta un poco más de trabajo, aunque también si les interesa o si han visto que, por ejemplo, últimamente tienen mucha irritación en mucosas o mucha irritación en los ojos, inclusive su ambiente donde están viviendo llega a ser como muy caótico. Ya existen, por ejemplo, purificadores de aire que intentan como atrapar estas partículas y evitar que estén en contacto constante con ustedes. Son como alternativas que ayudarían, por ejemplo, para evitar el desarrollo de estas enfermedades que van a ser a largo plazo. ¿Preguntas de esto de la época? No, profe. Ok. Entonces, vamos a hablar ahora de otra enfermedad que tiene mecanismos muy parecidos, que es el asma. Entonces, aquí, a diferencia, por ejemplo, del EPOC, en el asma es una enfermedad autoinmune. Y está relacionada principalmente con una activación exacerbada del sistema inmunológico. Entonces, ¿qué ocurre? Dependiendo de la persona, si en su infancia desarrolló algún tipo de alergia o algún tipo de hiperreactividad hacia un alérgeno, entonces vamos a tener una respuesta exagerada sobre el sistema inmunológico. Esta parte de inmunología, como les digo, lo van a ver más a detalle en su curso especializado de inmunología. Sin embargo, vamos a tocar algunos temas para hacer las definiciones.
Una alergia o una hiperreactividad a un alergeno significa que el sistema inmune detecta una partícula como una sustancia nociva o una sustancia dañina. Entonces, el sistema inmune, cuando detecta este alergeno, lo que hace es activar todo su arsenal químico y todo su arsenal celular para intentar contrarrestar el ingreso de esta partícula alergena. Entonces, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de alergenos. Prácticamente cualquier sustancia puede convertirse en un alergeno. ¿Cómo se definiría este alergeno? Es un antígeno, es decir, es un pequeño péptido sobre algunas partículas o algunas proteínas. Es una pequeña región de una proteína específica que se considera no bienvenida. Entonces, por ejemplo, podemos tener alergenos que van desde algunos alimentos, como el chocolate, las fresas, el cacahuate, las nueces, mariscos, hasta, por ejemplo, algunas partículas. En este caso, las personas que tienen asma son hiperreactivas, ya sea, por ejemplo, a las heces fecales de los ácaros, al polen, al pelo de los animales, a partículas que se encuentran dentro del medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que en el momento en que entran directamente, el sistema inmune va a intentar atacarlos. A diferencia, por ejemplo, de una intoxicación, donde aquí sí depende de la concentración de la sustancia para desencadenar una respuesta inmunológica, en el caso del asma o de algún tipo de alergia, la concentración de las partículas no es relevante. Es decir, podemos tener concentraciones muy pequeñitas, dependiendo de la hiperreactividad del sistema, que van a detectar a estas sustancias y van a intentar contrarrestarlas. Entonces, en el asma, lo que ocurre es que si alguna de estas partículas entra al organismo y empezamos a detectar, empezamos a generar un shock, que se le denomina un shock anafiláctico, es decir, esta activación hiperreactiva del sistema inmunológico, lo primero que va a intentar este organismo es bloquear la entrada. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser un proceso de broncoconstricción. Entonces, déjenme ver que aquí tengo un esquema. A ver, ok. Entonces, digamos que el primer efecto es entonces, en presencia del alergeno, vamos a activar las células del sistema inmune y estas células del sistema inmune van a intentar cerrar todas las vías aéreas antes. Por lo tanto, vamos a tener una broncoconstricción sostenida, una broncoconstricción, vamos a verlo como sostenida. Entonces se va a cerrar todo este espacio, vamos a intentar evitar que entre esta partícula al sistema inmune. Después, una vez que digamos que pasamos esta fase, vamos a ver a la segunda fase, que es la fase inflamatoria. En la fase inflamatoria, tenemos aquí el reclutamiento de células del sistema inmune y tenemos un aumento en la fase secretora. Normalmente esta fase, el primer estado de la primera fase, es una fase inmediata. Y la fase inflamatoria va a ser una fase tardía. Es decir, primeramente
lo que más sabe hacer y digamos como que la respuesta más rápida es bloquear, hacer la broncoconstricción para evitar que entre directamente hacia el organismo. Entonces, ¿quién va a generar esta broncoconstricción? Pues el sistema de acetilcolina e histamina. Entonces, la histamina lo que genera es esta reacción, esta hiperreactividad, entonces colapsamos la parte del sistema inmune y evitamos que entre más cantidad de partículas. Después lo que va a hacer el sistema es decir, bueno, vamos a intentar limpiar el área. Entonces viene la fase inflamatoria. Entonces llega a todas las células del sistema inmune y van a intentar a toda costa de contrarrestar este alérgeno. ¿Es una pregunta? Preguntan que, Carlos, que tenía asma de pequeño. Ah, ok. ¿Hasta qué edad tuviste esta hiperactividad? ¿Durante la infancia o ya hasta la secundaria prepa? Todavía tenías estos ataques. Ok. Sí, pueden ser dos cosas. Entonces, nada más brevemente respondiendo. Digamos que la mayoría de las alergias ocurren en la infancia. Entonces, digamos que como recién nacido, nuestro sistema inmune, vamos a decir que está activado hasta 30 veces más. En la infancia tenemos unas 10 veces más activado el sistema inmune. En la adolescencia vamos a decir que es digamos como nuestro régimen normal. Y en la adultez va a ir en disminución. Entonces va a ir menos de la activación. Entonces, digamos que los niños, durante la etapa de recién nacido y la etapa de la infancia, son más susceptibles de presentar algún tipo de alergia. Por ejemplo, yo cuando era niño tenía aproximadamente detectadas como 30 alergias. Entonces, entre alimentos, condiciones climatológicas, polvo, pelo de animales, etcétera, ¿no? Entonces, conforme fui creciendo, varias de las alergias se me fueron disminuyendo, sobre todo porque esta reactividad fue disminuyendo, hasta que eventualmente pues nada más me quedé con una, que es la alergia directamente al polvo y al pelo de los animales. Entonces, lo que hace es que como el sistema inmune empieza a disminuir, digamos que la hiperreactividad va disminuyendo. En tu caso, al fortalecer, por ejemplo, las vías respiratorias con esta parte o con este ejercicio cardiovascular, fortaleces un poco más las células del sistema inmune, facilitas el recambio del aire, entonces digamos como que la acumulación no es tan rápida, y de igual manera como que fortaleces el sistema inmune. Entonces puede ser que hayas tenido un proceso de disminución de la activación del sistema inmune y un poco de proceso de adaptabilidad. Entonces, es posible que, por ejemplo, si estés expuesto a la alergena de manera constante, vamos a decir, supongamos que migras a un país donde es condiciones muy frías, vamos a decir Canadá, muy posiblemente esta activación se vuelva a reactivar, porque digamos como que vas a volver a estresar a tu sistema inmune a reactivar la concentración de los diferentes alérgenos que tengas en el organismo. Entonces, ahorita puede ser que estés bien. Recomendación tal vez es que si no tienes, por ejemplo, problemas de asma o de broncoconstricción sostenida, te vayas manteniendo normal. Si empiezas a notar que te enfermas cada vez más seguido, que tienes estos ataques de hiperreactividad, podrías ir con un inmunólogo o un alergólogo para que te empiece a dar una pequeña vacunación para que te vayas como familiarizando con este alérgeno y no tengas problemas más adelante. Ahorita digamos que estás en esta etapa, pero después va a empezar a ver la disminución. Entonces, lo que va a pasar es que ya vas a empezar a tener
conforme vayas creciendo vas a volverte un poco más susceptible a estas enfermedades respiratorias. Entonces, ahorita digamos como que estás bien, no te preocupes tanto, pero si empiezas a notar estos cambios en la salud, empieza a como tomar estas ciertas precauciones. Y sí, la mayoría de las personas, conforme son niños y van creciendo, se les van quitando ciertas alergias. Entonces, muchas veces llegan a volverse a expresar si volvemos a estresar al organismo. Por ejemplo, si alguno de ustedes fue alérgico a los lácteos, y tal vez algún día comen algún alimento así muy cargado en quesos o en leche, posiblemente, y si lo siguen repitiendo constantemente, posiblemente puedan volver a reactivar sus alergias que ya tenían como controladas en la infancia. ¿Ok? ¿Preguntas de esta parte? ¿No? Ok. Profe, Entonces, entonces, ay, perdón. El sí, EPOC sería como que se desencadena por todas las cosas que hay en nuestro entorno y el asma es ahora sí que ya lo traemos, por así decirlo. ajá, exactamente. Ok, O sea, gracias. todos somos susceptibles de generar EPOC, pero muy pocos somos susceptibles de generar asma. Si no tienes, por ejemplo, ese precondicionamiento, esta hiperactividad, es muy difícil que puedas generar estas condiciones asmáticas. Llega a haber casos de, por ejemplo, si estás en contacto constante con un tipo de alérgeno, puedes desarrollar cierta alergia ya inclusive en la adultez. Supongamos ustedes se van a trabajar ahora, o uno de ustedes se va a trabajar directamente a un campo de cultivo de algodón. Si está en constante contacto con las fibras de algodón, muy posiblemente lleguen a generar esta hiperreactividad al algodón, si ya llevan, por ejemplo, 20, 30 años trabajando o exponiendo constantemente. Mientras que en el EPOC, cualquier tipo de sustancia, digamos que como cualquier porquería que entre directa a las vías aéreas, se va a estar acumulando y va a empezar a lesionar al sistema. Son las diferencias como principales. Gracias, profe. Entonces, sin nada más preguntas, pues mucha suerte en su examen y nos vemos el día lunes. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta profe. luego. Excelente día. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego. ¿El examen será secuencial? No, yo creo que no. Creo que lo voy a dejar libre esta vez. Ah, ok, gracias. Sí, Profe, yo tengo sí. una duda sobre la tarea. La